En la actualidad, todavía hay mucha gente que piensa que las personas que viven en condición de discapacidad no tienen vida sexual o no la necesitan. La Organización Mundial de la Salud, OMS, considera la sexualidad como una dimensión global para el bienestar físico y mental. En México, existe la Cartilla de Derechos Sexuales y Reproductivos de las Personas con Discapacidad para proteger sus derechos en esta materia. Bienvenidos a una emisión más de Me Toca Este Mundo, el noticiero de responsabilidad social. Mi nombre es Ainda Macías y estoy feliz de compartir este espacio con ustedes y con Kevin. En este mundo me toca la sexualidad de los jóvenes que viven con algún tipo de discapacidad. Discapacidad y sexualidad son dos temas que siguen siendo tabú en nuestra sociedad. Comenzamos. Según los datos arrojados por el Censo de Población y Vivienda del 2020, en México hay 20.838.108 personas que viven con alguna discapacidad o limitación, es decir, el 16.5% de la población total. El 9.1% son jóvenes menores de 17 años. La discapacidad es un concepto que no ha dejado de evolucionar. Es un término que se ha definido a partir de la interacción entre las personas con alguna diferencia, además de las barreras y obstáculos provocados por la percepción, la actitud y el entorno, que en la mayoría de los casos y a lo largo de la historia han evitado la inclusión plena, la participación afectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. ¿Y qué relación tiene todo esto con la sexualidad? Se estarán preguntando nuestros espectadores. Pues mucha. La sexualidad es la energía y la capacidad que nos permite establecer vínculos amorosos, sentir placer erótico, acercarnos a los otros, recrearnos y reproducirnos. En una frase, la sexualidad es disfrutar el afecto. Vivir una sexualidad sana y plena es importantísimo para nuestra salud física y emocional. Por eso, es indispensable que todos y todas podamos tener experiencias sexuales seguras, placenteras y libres de cualquier tipo de violencia o intimidación. Y cuando decimos todos, nos referimos a todas las personas sin excepciones. Hoy dedicamos este noticiario a ese 9.1% de jóvenes, hombres y mujeres que viven en una condición que los hace diferentes, pero no menos valiosos, no menos amables, atractivos y cariñosos. Veamos el siguiente reportaje. En México y en el mundo, todavía hay muchas creencias falsas en torno a la sexualidad. Esto, que de por sí ya es un problema cultural y educativo, se acrecienta cuando hablamos de la sexualidad en sectores de la población que viven alguna discapacidad. Veamos la siguiente cápsula que les tenemos preparada. La educación sexual ha sido motivo de polémica en México. Primero porque se cree que esta debe brindarse exclusivamente en casa y no es competencia de la escuela. Y segundo por considerar que hablar de la sexualidad con niños, niñas y jóvenes está relacionado con el inicio temprano o un aumento de las relaciones y o parejas sexuales. La evidencia de investigaciones realizadas por la UNESCO y otras organizaciones recomiendan que la educación integral en sexualidad sea abordada en todas las escuelas del país, en todos los niveles de educación, pues forma parte de la educación para la vida, lo cual es responsabilidad de todos y todas en la sociedad. Gracias a la revisión curricular de programas de estudio en diversos países que llevó a cabo la UNESCO, en conjunto con otras agencias de las Naciones Unidas y varias universidades, sabemos de forma contundente que la educación integral en sexualidad no incrementa las relaciones sexuales ni promueve el ejercicio de ninguna orientación sexual en particular. Los programas que consideran la participación y apoyo de padres, madres, docentes y estudiantes muestran mayor efectividad en la disminución de embarazos, aumento de uso de métodos anticonceptivos, condón y disminución de ITS. Hablar de sexualidad de manera natural, integral y sistemática en la escuela contribuye a aplazamiento del inicio de relaciones sexuales, menor frecuencia en las relaciones sexuales, menor cantidad de parejas sexuales, menos comportamientos de riesgo, mayor uso de condones una vez que se ha iniciado actividad sexual, mayor uso de anticonceptivos, impacto positivo en el autoconocimiento y la autoestima,
cambio de actitudes negativas hacia la sexualidad, comprensión de los estereotipos y las normas sociales de género, aumento de la confianza en la propia capacidad para lograr los resultados que desean. Esto quiere decir la autoeficacia, aumento de bienestar general y de la salud sexual, desarrollo de conductas de autocuidado y saludables, reducción de embarazos precoces no planeados. Es de suma importancia asegurar que las y los jóvenes reciban información sobre sus derechos de manera oportuna, suficiente, libre de prejuicios y estereotipos y con laicidad. Una estrategia para lograrlo es integrar la EIS a las escuelas en todos los niveles educativos, tomando en cuenta los retos que se presentan en cada etapa de la vida, para que los contenidos resulten adecuados y se logre el propósito de favorecer su salud, emociones, integridad y bienestar en general. Si a estas ideas erróneas sumamos el factor de la discapacidad, aumentan la vulnerabilidad y la violación de los derechos humanos. Por ejemplo, es una realidad que en México y en el mundo hay quienes piensan que un niño, niña o que los jóvenes con discapacidad no tienen deseos sexuales, que son asexuados o que no necesitan una vida sexual y afectiva. Lo cierto es que todos tenemos derecho a una vida sexual plena, saludable y placentera. Veamos la siguiente cápsula. Derechos sexuales de adolescentes y jóvenes. Decidir de forma libre, autónoma e informada sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad. Ejercer y disfrutar plenamente nuestra sexualidad. Manifestar públicamente nuestros afectos. Decidir libremente con quién o quiénes relacionarnos afectiva, erótica y socialmente. A la información actualizada, completa, científica y laica sobre sexualidad. Para entender mejor esta situación, hoy platicaremos con Maribel Ortega, quien es experta en el tema de sexualidad en jóvenes con discapacidad. Ella es licenciada en Psicología, presidenta de la ABE en México, Acciones Voluntarias sobre Educación en México, AC, y forma parte de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología. Gracias, Maribel, por aceptar nuestra invitación. Queremos platicar contigo porque nos parece un tema que se toca poco en nuestra sociedad. Sí, muy bien, buenas tardes. Empecemos por el principio. ¿La sexualidad es mucho más que tener relaciones sexuales?
La sexualidad son los aspectos biológicos, psicológicos, sociales relacionados con el sexo, y entonces incluye tanto nuestras diferencias corporales entre hombres, mujeres e intersexuales, y también incluye nuestra identidad de género, los roles de género que asumimos, los vínculos afectivos que podemos establecer, y también la reproductividad y la capacidad de sentir placer y de vivir el erotismo, junto a nuestras orientaciones sexuales también. ¿Por qué es necesaria la vida sexual? La vida sexual es parte de la vida de todas las personas, y la vida sexual y la sexualidad es fuente de placer y de bienestar general, contribuye a la vivencia de nuestra salud en general. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de ella? Cuesta trabajo hablar de la sexualidad porque en culturas como la nuestra ha sido un tema tabú y se ha asociado al peligro, se piensa que es inadecuado, que es incorrecto, y sobre todo a las mujeres nos han hecho creer que no tenemos que hablar de la sexualidad, que porque si no podríamos ser vistas mal. ¿Consideras que se habla menos de la sexualidad de las personas con discapacidad? Sí, la sexualidad de las personas con discapacidad es menos mencionada, hay prejuicios que se suman hacia las personas con discapacidad, y entonces todavía se vuelve un mayor tabú. Hablemos de discapacidad. Hay muchos grupos de personas con discapacidad. Hay personas que necesitan más apoyo que otras. ¿Nos platicas un poco, por favor? Hay diferentes grupos o categorías referentes a la discapacidad. Está la discapacidad sensorial, que incluye la discapacidad visual y la discapacidad auditiva. Está la discapacidad física o motriz, la discapacidad intelectual y la discapacidad psicosocial. Todas las personas con discapacidad tenemos derechos humanos, derechos sexuales y derechos reproductivos. ¿A qué edad comienzan su vida sexual los jóvenes con discapacidad? Al igual que jóvenes sin discapacidad, la juventud con discapacidad inicia su vida sexual en los mismos años que las otras juventudes. Se habla de que hay jóvenes que inician a los 13 años, a los 16, a los 14, son edades promedio en donde inician, cuando también hay personas que inician a los 19, a los 20. ¿Existen falsas creencias y prejuicios acerca de la sexualidad en jóvenes con discapacidad? ¿Cuáles son? Entre los mitos en relación a la sexualidad de jóvenes con discapacidad se encuentra primero el creer que no tienen sexualidad. Esa es una falsa idea. Jóvenes con discapacidad, igual que las demás juventudes, tienen sexualidad, pero se cree que no tienen sexualidad, o se cree que son incapaces de poder ejercer su sexualidad de manera plena y de poner límites. Y también se cree que no tienen derecho a vivir su sexualidad. Incluso a veces ha habido hasta recomendaciones inadecuadas de personal de salud, a donde piden que esterilicen a las chicas o los chicos con discapacidad, porque no quieren que ejerzan su reproductividad. Hay un listado de derechos sexuales y reproductivos que se crearon para que todos podamos ejercer nuestra sexualidad de forma natural, libre y placenteramente, sin ningún tipo de discriminación, coacción o violencia. ¿Este listado es el mismo para las personas con discapacidad o hay que adecuarlos o sumar otros derechos? ¿Nos puedes platicar de esto, por favor? Los derechos sexuales y reproductivos son los mismos que los de las demás personas. Sin embargo, es necesario mencionar
que son también de personas con discapacidad, y se ha necesitado especificar también algunas características. Por ejemplo, se tiene que tener derecho a la educación integral de la sexualidad en las lenguas, el lenguaje, los formatos, los sistemas que las personas con discapacidad y sus familias puedan beneficiarse de ellos y que puedan ser accesibles a las personas con discapacidad. Se especifica también el derecho a la vida independiente, a la intimidad, a la privacidad, también para las personas con discapacidad, incluso para quienes necesitan un apoyo más intenso. ¿Sirven de algo estos derechos o solo son un papel y buenas intenciones? Estos derechos son muy importantes. En primer lugar, porque las propias personas, al saber que estos derechos existen, podemos tener más elementos para exigirlos y para pedir que se nos respeten nuestros derechos. En segundo lugar, porque estos derechos se derivan de principios que están en instrumentos internacionales, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y en instrumentos nacionales como la Constitución de nuestro país. Entonces, si hay una violación a cualquiera de estos derechos, se puede buscar ayuda legal para que esto se pueda denunciar y para que esto no siga pasando. Nosotros los jóvenes, ¿cómo podemos ayudar a mejorar esta situación? Como jóvenes es muy importante perder el miedo y acercarse a convivir con las personas con discapacidad y aprender que se puede llevar una convivencia que aporte y que enriquezca la vida de todas las personas que participan. ¿Hay algo importante que no te hemos preguntado? Considero que es importante confiar y saber que si las juventudes con discapacidad tienen acceso a espacios inclusivos, tienen acceso a su desarrollo igual que las demás personas, a aprender y a saber lo que espera la sociedad de ellas y a tener una manera de comunicar su sentir, las personas van a poder desarrollarse en plenitud. Si tuvieras que lanzar una pregunta para que nos quedemos pensando, ¿cuál sería? Quisiera preguntar si te has atrevido a vivir tu placer y tu sexualidad utilizando los sentidos que usas menos. Por ejemplo, ponerle atención al oído, al tacto, al olfato o a todos los sentidos juntos, a la vista y los mensajes que corporalmente puedes observar de otras personas sin que usen palabras. Y si no te has atrevido, piensa por qué no te has atrevido. Mil gracias por haber platicado con nosotros. Derecho a manifestar la expresión e identidad de género y la orientación sexual en forma libre y autónoma. Derecho a la educación integral de la sexualidad en lenguas, lenguajes y con recursos acorde a las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias. Derecho al respeto de la intimidad y la privacidad sexual. Derecho al ejercicio libre, placentero e informado de la sexualidad. Derecho a la atención de la salud sexual y salud reproductiva acorde a los requerimientos específicos de las personas con discapacidad. Derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el ejercicio de la maternidad, la paternidad, la adopción y la reproducción asistida. Derecho a establecer relaciones afectivas y sexuales, al noviazgo y a elegir su estado civil, así como la expresión pública y privada de los afectos. Derecho a la participación,
consulta e incidencia en las políticas públicas sobre salud, sexualidad, reproducción y bienestar. Derecho a la información científica sobre sexualidad en lenguas, sistemas, formato y tecnologías acorde a los requerimientos de las personas con discapacidad. Si quieres saber más sobre este tema, tenemos algunas recomendaciones para ti. En primer lugar, busca el programa Jóvenes en TV, Vida Saludable, Derechos Sexuales de Jóvenes y Adolescentes. Otra opción es buscar en YouTube los mini documentales Sexualidad y Discapacidad, Derribar mitos y tabúes, en los que podrás oír el testimonio de 2 chicas con discapacidad visual. Está también el video titulado Discapacidad y Sexualidad, de Solidarios Canal Sur, en el que presentan la historia de amor de 2 personas con parálisis cerebral. Muy interesante y sobre todo recomendable la perspectiva y sensibilidad con la que plantean el tema de la sexualidad y esta condición de discapacidad. También está la película Hawking, precisamente sobre la vida y obra de Stephen Hawking, donde además de contarnos y hacernos entender la trascendencia de los descubrimientos que hizo este importante científico, nos cuenta su vida amorosa, con ciertos aspectos del erotismo y su sensualidad, en el contexto de su lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad que lo mantuvo en una silla de ruedas gran parte de su vida. Inspirador en muchos sentidos. Es del 2013 y la dirigió su tocayo Stephen Finnegan. No se la pierdan. Y otra más, para que así tengan opciones para toda la semana. Les recomiendo la película 6 sesiones, del director Ben Lewin, de 2012. La película cuenta la historia de un hombre que perdió la movilidad de su cuerpo, por lo que nunca había tenido oportunidad de tener relaciones sexuales. Decide entonces contratar una terapeuta sexual para explorar ese campo. Estas son solo algunas opciones, pero si te interesa derribar falsas creencias y prejuicios, te invitamos a que investigues por tu parte. Hay mucho material al respecto. Es hora de que dejemos de tenerle miedo a la sexualidad, porque como ya vimos, es una parte que nos constituye y nos hace bien, muy bien, tanto física como emocionalmente. Conoce tus derechos, porque solo así podrás exigirlos y ejercerlos. Desde el Noticiero Cultural Me Toca Este Mundo, te invitamos a que reflexiones sobre la pregunta que nos regaló nuestra invitada. Es un buen pretexto para platicar con tus amigos y familia. Comparte tus reflexiones en nuestras redes. Nos vemos en la próxima emisión. Haz este programa con nosotros. Participa con Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción del conocimiento. Hasta la próxima. Visítanos en jovenesencasa.sed.gov.mx. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook. Vuelve a ver los programas de Jóvenes en TV en nuestro canal de YouTube.